Bienvenidos a un nuevo video, soy el Funebrero González, acá como siempre contándoles todo lo relacionado al cine de terror. Si hablamos del cine italiano, ¿qué películas o directores se les viene a la cabeza? Italia tuvo en su momento una gran industria cinematográfica que competía con el cine americano. Estoy hablando de la década del 60 hasta aproximadamente finales de la década del 80. Exportaban actores, directores y eran un éxito. Por supuesto que estaban Fellini, Bertolucci, Leone, que ganaban todos los premios y le dan una calidad a la industria, pero también estaban los otros directores, esos que mantenían a esta industria a base de películas populares, directores todoterreno que hacían todo tipo de películas y que algunos tenían su propio mundo, su propia visión para compartir. Uno de ellos fue Lucio Fulci, cuya fama explotó a principios de la década de los 80 con una serie de películas de zombies que no se parecían y no se parecen a nada de lo que se ha hecho. Fulci, quien falleció en 1996, tuvo una larga carrera, no solo en el género de terror, ya que sus primeras películas se remontan a principios de los 60. Hizo comedia, musicales, western, policiales, de todo hizo el tipo. Y recomiendo que las vean para no quedarse solo con un tipo de pelis con el cual se hizo famoso. Por otro lado, a Fulci siempre le interesó ver el sufrimiento. En sus películas hay primeros planos de gente siendo torturada, asesinada. Son películas muy violentas y sangrientas con finales muy pesimistas. Esto tiene que ver con su propia vida personal, que estuvo llena de tragedias y momentos tristes que fueron forjando su personalidad. Fulci tiene muchas películas recomendables, como dije, pero sus más famosas y más accesibles son las de zombies, y de hecho suelen ser las que uno ve primero cuando descubre su cine. ¿Cómo llegó este director a este mundo? Es también una anécdota digna del cine. Todo comenzó con el éxito de Dawn of the Dead en Italia. La película de George A. Romero la había coproducido Darío Argento, quien se quedó con los derechos de distribución en Europa. Por eso le cambió el título por el de Zombie sin la E. Como la industria italiana de cine siempre vivió en base a explotar títulos famosos, al productor Fabrizio De Angelis se le ocurrió hacer una secuela llamada Zombie 2 sin necesidad de pagar derechos, dado que la ley italiana permitía hacer secuelas de otras películas. De Angelis se contactó primero con Enzo G. Castellari, otro director que hay que reivindicar, pero este le pedía una suma muy elevada para dirigir. Así que fue con su segunda opción, que era Lucio Fulci, de quien sabía que podía manejar bien las escenas de acción y violencia. El guionista contratado fue Dardano Sacchetti, quien tiene una larga carrera dentro del cine fantástico italiano. De hecho, junto a Ernesto Gastaldi son los dos guionistas que más trabajaron en el cine, sobre todo en el cine de género. Por el lado de los actores son todos desconocidos, pero hay un detalle que se menciona muy por arriba, que la protagonista es Tisa Farrow, que es la hermana de Mia Farrow, la protagonista del bebé de Rosemary, quien tuvo una breve pero inolvidable carrera en el cine de terror, con esta película y Anthropophagus, que es otra peli demencial que transcurre en una isla y que es súper sangrienta y políticamente incorrecta. A diferencia de las siguientes películas que haría Fulci, Zombie está más anclada en la realidad. Sí acepta en realidad que los muertos revivan. Si bien hay momentos ridículos, como la escena famosa del zombie peleando con un tiburón, que, aclaro, no fue filmada por Fulci esa escena, sino por Gianetto Rossi, que es el encargado de los efectos, fue el encargado de los efectos especiales, y la infame escena del ojo en el vidrio. Si sacamos esas escenas, la de zombie va por otro lado y tiene más en común con los zombies del clásico White Zombie que con los de Romero. La película se estrenó el 25 de agosto de 1979 y fue un exitazo, recaudando 3.000 millones de no sé qué. Si alguien puede decirme a cuánto equivale la moneda italiana en esa época, yo se los agradecería mucho, pero lo cierto es que fue un éxito. Dado esto, Fulci volvió a hacer otra película junto al mismo equipo técnico, pero en este caso van a empezar las diferencias. La ciudad de los muertos vivos de 1980 se siente más como una película de Fulci en vez de una por encargo. Ya la historia de un cura que se suicida en un cementerio y abre las puertas del infierno muestra a un director dando una mala imagen de la religión, algo que ya venía haciendo con películas como Beatriz Cenci y Don Tortor ed Oclin.
Los supuestos zombies no son tales en realidad. Durante la mayor parte de la película, los asesinatos son ocasionados por el espíritu del sacerdote y cuando las víctimas vuelven a la vida, se comportan más como fantasmas, lo cual hace pensar que originalmente Fulci tenía otra película en mente, pero las imposiciones de los productores hicieron que al final estos fantasmas se comportaran como muertos vivos. Más allá de este detalle, lo que la distingue es la aparición de lo fantástico, de los climas oscuros, y que acá no hay ningún experimento con magia vudú o nada que ver, o algo que salió mal. También es la primera aparición de la actriz fetiche de Fulci, Catriona McCall, quien sería la protagonista de las siguientes películas. También hay más rienda suelta escenas grotescas como la chica que vomita sus intestinos o el taladro penetrando la cabeza de uno de los personajes. City of the Living Dead está basada en los mundos del autor H.P. Lovecraft, más que nada en alusiones desde el nombre del pueblo Dunwich hasta ciertos climas tenebrosos. Estas, junto a las dos siguientes películas, serían consideradas por el mismo director como su trilogía Las Puertas del Infierno, dado que manejan ciertas temáticas similares. En comparación a Zombie, esta película no fue tan exitosa, pero eso no le impidió al mismo equipo seguir trabajando en la que se convertiría en la obra maestra de Fulci. The Beyond trata sobre un hotel donde se encuentra una de las 7 puertas del infierno. Una idea simple para una película a la que siempre se le achacó su incoherencia. Pero lo cierto es que la película tiene una lógica interna, lo que puede llegar a generar confusión son algunas reacciones de los personajes. Pero piénsenlo de esta manera. Si se trata de algo fantástico, ¿por qué la necesidad de que tenga sentido? Lo que muchas veces se dice errores de guión en esta película es más que nada una mirada que busca que todo cierre en una película que no va por ese lado. Cuenta la leyenda que Lucio Fulci tenía un montón de ideas sobre escenas de terror y se las fue a contar al productor Fabrizio Angelis, que no entendió un carajo básicamente, pero como todavía estas películas tenían éxito, aceptó financiarla. The Beyond es también una película más redonda que City of the Living Dead. No desperdicia su narrativa en varios personajes. Acá hay un principal que es Catriona McCall nuevamente. Su final es más coherente y es en general una película mucho más interesante visualmente. Es como si City of the Living Dead fuera un borrador de algo que va a ser mucho mejor. A insistencia de los productores alemanes, Fulci tuvo que meter zombies y es por eso que el clima en el hospital está repleto de ellos. Pero en vez de sentirse forzado, se termina convirtiendo en los mejores momentos de una película que nunca para. Hasta incluye escenas que son imposibles hoy en día. El asesinato de la ciega, el de una menor, incluso su final, que es uno de los más pesimistas que dio el cine de terror. Y les dejo un detalle que les va a volar la cabeza. En el comienzo, que está filmado con un color sepia, el conserje del hotel, que es un hombre de color, ve entrar a un montón de hombres blancos con armas. La cámara le hace un zoom a sus ojos aterrados. Atenti a ese detalle porque es una manera cinematográfica por parte de Fulci de mostrar el miedo al racismo. La época de gloria de Fulci se va a terminar con La casa cercana al cementerio en 1981. ¿Cómo trabajó Fulci en esa época? No paró de hacer de películas, ¿vieron? Una película mucho más cerrada que las anteriores, menos explosiva, más misteriosa. Una familia se muda a una casa donde vive un científico zombie que mata gente para poder seguir viviendo. Esta película es una mezcla de zombies con casas encantadas y el cine slasher muy de moda en esa época. A diferencia de las otras películas, tiene un ritmo irregular con grandes momentos y otros rutinarios. No hay muchos asesinatos, hay un solo zombie y pocos personajes. Supuestamente la película estaba basada en experiencias del guionista Dardano Sacchetti, pero Fulci no estuvo de acuerdo y fue cambiándole cosas. Tal vez eso explique por qué la película va de un lado a otro y que nunca se explica nada, incluso deja más preguntas que respuestas. Por otro lado vuelve a aparecer Catriona McCall y atenti aparece Dagmar Alexander, que es una actriz que actuó siempre como víctima en varias producciones del director. La más recordada será la famosa escena del ojo en El descuartizador de Nueva York. La película también es famosa por su infame doblaje, lo cual hace insoportable algunas voces, en especial la del nene protagonista Bob, cuya voz pertenece a la de alguien adulto. Pero hay una versión en italiano de esta película que tiene otras voces, pero un poco también le quita la magia del doblaje que está siempre ligado al cine italiano. La casa cercana al cementerio sería el último éxito de taquilla de Fulci en Italia. A partir de ahí su carrera iría cayendo lentamente. Su siguiente película, Descuartizado en Nueva York, a pesar de todo el
escándalo que tuvo alrededor, fue un éxito internacional, pero Fabrizi, el productor Fabrizi le ocultó esto al director y cuando Fulci se enteró cortó todo lazo con él y por lo tanto con sus colaboradores y esto se va a sentir en sus siguientes trabajos. La última aportación que hizo al cine de zombies sería una secuela de la película que lo catapultó a la fama. Zombie 3 es de 1988 y su detrás de escena es digna de un video. Escrita por Claudio Fragasso, Zombie 3 se acerca más a su antecesora. Ya no hay climas irreales, ni zombies fantasmas, ni Catriona McCall. La historia sigue unos militares y unas chicas que van de acá para allá cuando un virus de una base militar se sale de control. La leyenda cuenta que Fulci, descontento con el guión, dejó la producción habiendo filmado más de la mitad de la película, pero también se menciona de que en realidad se había enfermado y es por eso que decidió abandonarla. Lo que sí es cierto es lo siguiente, el productor desesperado contrata a Bruno Mattei, que es uno de los peores directores del cine italiano, para terminarla. El resultado no se sabe si se acerca más a la visión de Fulci o a la de Mattei. El principio, por ejemplo, pareciera acercarse más al estilo de Mattei, mientras que las mejores ideas parecían provenir de Fulci. Incluso el mismo director la desestimó diciendo que era una de las películas más tontas que hizo y que se hacía cargo de este bochorno. Zombie 3 fue un fracaso en todos lados, pero está llena de momentos inolvidables, como la cabeza zombie voladora, la pileta llena de zombies. Incluso su final es extrañamente poético y va acorde con la anterior película. Es más, de hecho, me juego que si hay algo que le llega a gustar de esa película, seguramente esté más cercano a Fulci que a Mattei. Pero aún así, para mí no es una película horrible, me parece una película muy divertida, que también no para nunca y sale extrañamente. Es divertida, sobre todo para verlo un sábado a la noche con alcohol y una pizza. Y eso es todo. Lucio Fulci tiene una larga carrera a reivindicar, desde comedias a giallos, pasando por el terror más extremo. Espero que esto les haya servido como una guía para su cine. No olviden comentar si vieron estas películas, qué les parecieron, si vieron alguna de esas comedias, sus primeras películas, también que me digan qué les pareció. Tampoco olviden ponerle like al video y seguir al canal y por supuesto seguirme en redes sociales. Hasta la próxima, soy el Funebrero González diciéndoles que tengan cuidado con el relleno de la lasaña.